Aquí a mis espaldas, en el Congreso, durante los próximos meses se definirá el futuro del proceso de paz. También el de millones de colombianos y el de los 6.000 guerrilleros que en estos momentos se encuentran preconcentrados en las 26 zonas veredales que tienen las FARC. Tras la entrada en vigencia de la ley de amnistía, se iniciará el proceso de dejación de armas por parte del grupo guerrillero más antiguo del mundo. Por este motivo, nos desplazamos hasta una vereda a 6 horas al suroriente de San José del Guaviare. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. No nos dan muchos detalles sobre el encuentro o sobre si el mismo tendrá limitantes, pero dicha invitación hecha por un miembro del Secretariado General de las FARC para vivir la realidad del día a día del campamento y de los guerrilleros en sus últimos días es demasiado atractiva y aceptamos sin pensarlo, a pesar de las profundas diferencias conceptuales que nos separan. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto Jorge Enrique González, en la ciudad de San José de Guaviare, después de 5 horas de un retraso de vuelo de Satena. Ahora mismo vamos a coger un carro, encontramos carro para dirigirnos a una zona veredal a unas 4 o 5 horas de aquí, con la intención de introducirnos en el campamento de las FARC en los días previos a que se concentren en las zonas veredales de Naciones Unidas. En el Guaviare se convive con la guerra como algo cotidiano, pues la zona siempre ha estado dividida entre FARC y paras, que han azotado la economía y la vida de la población civil desde hace décadas. La presencia del Estado en esta región es muy limitada, si exceptuamos la capital, San José, hecho que ha propiciado la creación de la insurgencia, los cultivos de coca y la sensación de que uno se encuentra en otro país, otra realidad bien distinta a la que se vive en Bogotá. Desplazarse por el departamento es extremadamente costoso. Por una distancia de 100 kilómetros en camioneta nos piden hasta 1 millón de pesos. Finalmente, pagamos un poco más de la mitad de lo solicitado inicialmente, más o menos lo que podría llegar a costar un pasaje Bogotá-Miami. Al principio nos parece muy caro, pero según nos adentramos en la sabana y en la selva y vemos el nivel de las comunicaciones, casi que lo acabamos viendo como un precio justo. Lo que no vemos normal es el abandono del Estado en esta parte del país, en la que apenas hay una escasa presencia militar, pero no hay carreteras decentes, ni hospitales, ni colegios que comuniquen las distintas veredas. Decidimos entonces coger una moto y llegó un punto en el que el trayecto nos obligó a seguir por el río Guaviare, alrededor de 1 hora más. Nos encontramos sobre el río Guaviare, estamos en una embarcación de las FARC y nos dirigimos al campamento del Frente 44. Llegamos a la vereda Cumare, un sitio recóndito en donde nos están esperando la guerrilla para entrar en el campamento de preagrupamiento. Adentrarse en un campamento de las FARC es como entrar en la boca del lobo. Durante muchas décadas, para la sociedad colombiana, sinónimo de insurgencia, violencia y secuestros. Estamos en el departamento del Guaviare, a unos 450 kilómetros de Bogotá. A escasos metros mías detrás se encuentra la entrada al campamento de preagrupamiento de las FARC. En unos días, estos 400 guerrilleros saldrán por esta puerta camino del campamento auspiciado por Naciones Unidas. Vamos a ver cómo viven estos últimos días dentro de sus propias normas, dentro de sus propias leyes, este Frente 44 de las FARC. No sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar. La primera sensación que tenemos según entramos en el campamento es de una extrema organización. Hasta el más mínimo detalle se refleja, se apunta, se reporta. Nada queda al azar entre ellos. Aún es un régimen militar. La zona de preconcentración se divide en 5 mini campamentos a su vez, cada uno perfectamente estructurado, que ocupa una superficie total de unos 4 kilómetros cuadrados, con su cadena de mando establecida y con ciertas comodidades que la verdad no esperábamos. El campamento tiene energía, internet, televisión por satélite, enfermería, tanques de agua y cocina a gas. La división de los 400 insurgentes del Frente 44 que habitan este campamento de la vereda de Cumare se debe principalmente a temas de agua y salubridad. Una excesiva concentración aumentaría el riesgo de contagio de enfermedades. Además, que el aseo se vuelve mucho más complejo. Sí es cierto que la mayoría de los guerrilleros viven con gripas y bronquitis, dada la alta humedad de la zona.
Estos 400 guerrilleros llevan allí preconcentrados poco más de un mes y esperan para ser enviados en los próximos días a las zonas veredales, que estarán bajo supervisión del mecanismo tripartito, compuesto por Gobierno, Naciones Unidas y las propias FARC, previo al desarme definitivo de la organización. El día transcurre en una relativa normalidad. Relativa porque para uno no es normal convivir con cientos de metralletas, pistolas o granadas de mano. Aseguran los guerrilleros que llevan varios meses sin disparar y los enfrentamientos terminaron, pero lo cierto es que portan las armas como si fueran parte de su cuerpo, sin apenas despegarse de ellas. Queremos conocer el campamento y nos ponen un anfitrión que no se separa de nosotros ni a sol ni a sombra. Su tono, como el de todos, es de gran amabilidad. Sorprende también la abundancia en la alacena, o el economato, como lo llaman ellos. Cada parte del campamento tiene una cocina propia y unos responsables que van cambiando, que se encargan de la organización del mercado y de cocinar a la tropa. No faltan los granos, tampoco la carne, el pescado, la fruta o la verdura. Las raciones que ofrecen, tanto el desayuno, el almuerzo o la comida, son muy abundantes. A ver, esta parte que tenemos allí es el economato, es donde llegan los abastecimientos, ¿sí? En ese economato pues lo maneja un encargado que se llama ecónomo. Ese ecónomo entonces se encarga todos los días de presentar una planilla del menú que vamos a consumir ese día. En ese menú pues entonces lo aprobamos en la reunión de mandos para, si estamos de acuerdo, le hacemos modificación a la presentación de esa planilla. Y desde ahí se sacan los artículos para enviarlos al casino, a la rancha que le llamamos nosotros acá. Queremos entender qué pasa por la cabeza de una persona que decide empuñar un arma y vivir en el monte por años o décadas. Nuevamente nos sorprende el adoctrinamiento político de todos los miembros de la guerrilla. Ninguno de ellos, desde los comandantes hasta los guerrilleros de base, se ven alejados de la vida política. Al contrario, lo tienen muy claro. Su futuro está unido al partido que conformará las FARC en los próximos meses. Sigo en pie de lucha. Bueno, se acaba la confrontación armada, se acaba de un momento a otro, bueno, la guerra, ¿sí? Pero realmente esa guerra se dio fue por unas ideas de transformación, ¿sí? Y son las que nosotros nos toca seguir implementándolas. Bueno, la materialización de los acuerdos, ahí eso es vital, o sea, ese es en nuestro sentir, ese es nuestro pensamiento, esas son las formas o nuestro estilo, ¿sí me entiende?, de gobernabilidad dentro del país. Caminamos durante 20 minutos para llegar a la zona donde están haciendo instrucción militar, que junto a las clases de doctrina política y cultural es con lo que ocupan los largos días de espera en el campamento. Por increíble que parezca, muchos de ellos es la primera vez que ven una cámara de un periodista y otros muchos jamás ni siquiera han tenido contacto con un civil fuera del conflicto armado. Todo es cordialmente extraño y poco a poco nos ganamos la confianza mutua. Alcanzamos a discutir de política, pero no llegamos a ningún acuerdo, como era de esperar. En este momento de proceso de paz, lo único que les preocupa son las garantías que tendrán una vez salgan de las zonas veredales para ejercer sus posiciones políticas. Estamos optimistas porque pues realmente después de tantos años de lucha y de vivir la guerra, el conflicto que se vivió en Colombia, pues encontrar una ventana donde haya una luz de paz y tratar de que el pueblo y nosotros la ayudemos a condicionar, pues eso produce optimismo, porque realmente lo que se quiere en Colombia es que esta guerra que se vivió no sea sencillamente a silenciar los fusiles, sino que eso en profundidad tenga un cambio social, ¿cierto? Y en ese punto, la guerrilla de base, e incluso los altos jefes de la organización, no lo ven nada claro. Pero esto ya lo digo personal, ¿no? Lo digo de manera personal. Nosotros tenemos una experiencia de lo que fue la UP, ¿sí? Eso es un espejo claro que tiene el gobierno para que no se vuelva a presentar. Pero en caso tal de que nosotros miremos, o nosotros no hablo por mí, que yo mire que realmente no está funcionando lo que es materia de seguridad, de que nuestro espacio político se va cerrando, se va violentando la democracia dentro del país, pues
normalmente pues uno diría, no, pues este acuerdo no, toca realmente empuñar las armas nuevamente. Conocemos las zonas más privadas del campamento, las caletas, o como ellos llaman a las carpas donde duermen. Son un lujo en comparación a donde lo hacían antes de que se estableciera el alto al fuego. Son carpas impermeabilizadas en su parte superior, con colchones delgados, algo duros, pero cómodos, sobre una estructura de troncos de árboles. Dormimos mejor de lo esperado. En este punto, preguntamos por el rol de la mujer. Aproximadamente el 20% del campamento son jóvenes mujeres. Nos confirman que militarmente no hay distinciones de sexo, son combatientes, pero nuestra percepción es que tienen un papel bastante secundario. Casi todas tienen pareja. El sexo está permitido entre guerrilleros. De hecho, se ve como algo muy normal, cotidiano, sin tabúes y sin intimidades. Carlos Antonio Lozada, uno de los líderes de las FARC y miembro del secretariado, nos atiende en su caleta, que curiosamente se encuentra a la entrada del campamento. Le preguntamos sobre política y sobre el futuro más inmediato de las FARC. Nosotros somos un núcleo de revolucionarios que luchamos y buscamos las transformaciones democráticas de este país, pero esa puerta, digamos, le fue cerrada violentamente. Entonces, digamos que la lucha por la solución política siempre estuvo dentro del ideario nuestro. Ha sido un objetivo. Si ustedes toman la plataforma bolivariana por la Nueva Colombia, van a encontrar que allí en el primer punto está consignado precisamente la propuesta de la solución política del conflicto. Luego, nosotros más que cobrar una victoria militar, lo que estamos diciendo es que por fin, no solamente las FARC, sino los distintos sectores de la sociedad colombiana que desde hace más de 30 años venimos luchando por esa solución política, pues logramos ganar la paz. Para nosotros esa es la victoria que hemos alcanzado, no las FARC, sino el conjunto de la sociedad colombiana. En ese proceso, cada uno vaya colocando sobre el tablero cuál fue la realidad de la confrontación. Y ese rompecabezas, de alguna manera, tiene que reflejar al final, a los ojos de la sociedad colombiana, pero también a los ojos de la comunidad internacional, precisamente los horrores de lo que fueron todos estos años de confrontación. Llegó la hora de la asamblea. En estos días el campamento del Frente 44 tiene la visita de uno de los jefes, como es Lozada, lo que hace que todo sea algo extraordinario, además de nuestra presencia. En esas asambleas, la guerrilla hace balance del año, los ejercicios militares y en este momento, principalmente, la preparación para la futura participación política de todos sus miembros. Recordar que casi ningún miembro de la guerrilla tiene estudios superiores, y no son pocos los que no saben ni leer ni escribir. Desde esta perspectiva, todos los días, desde hace varios meses, reciben 4 horas de clase de vida política, doctrina e historia. Nos piden muy amablemente que no grabemos el audio de la charla, aunque sí nos autorizan a grabar imágenes de la reunión. Llega la noche y la sensación de vulnerabilidad se multiplica. El canto de los grillos, pájaros y ruidos que uno en la ciudad jamás ha escuchado se vuelve la banda sonora durante las próximas horas. La oscuridad es absoluta, salvo la luz blanca de algunas pequeñas linternas que alumbran los pisos de barro resbalosos por el aguacero. Apenas se puede ver la noche estrellada por la abundante vegetación en la que estamos ubicados. La cena, un plato de arroz y carne, se sirve a las 5, unos minutos antes de la segunda asamblea del día, que esa noche iba a durar menos de lo habitual. Esa noche era especial. Se jugaba la final de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano y todo el mundo estaba pegado al televisor. El árbitro, con el pitido final y el título para Santa Fe, logró la estampida. Todo el mundo se fue a su caleta. Las luces se apagan en el campamento a las 8 y todos los guerrilleros tienen que reportarse ante el comandante de guardia. Poco a poco se van a apagar las linternas. Es la hora de conversar en medio de la oscuridad. Durante horas hablamos con los guerrilleros que están de retén nocturno. Nos cuentan con orgullo 1001 anécdotas de la guerra, muchas de ellas durísimas, sonrojantes. Discutimos de política nuevamente. Llegamos a pocos puntos de encuentro. Al final, después de varias cervezas y cafés, nos vamos a dormir unas pocas horas. A las 4:30, en media aún de la noche, se toca Diana,
Un día más, como todos, se produce un vertiginoso movimiento de personas rumbo a la zona de Baños. En parte, las voces y los pasos acelerados de las botas militares tapan los ruidos de la naturaleza. Toca formar e ir al desayuno, para posteriormente acudir a las clases de política. Ya queda un día menos para el desplazamiento a la zona veredal, en la que comenzará definitivamente el desarme de las FARC.